en consideración del tema la fe que a Dios le agrada. La fe que a Dios le agrada. Este tema nos lleva en las Escrituras a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11, el verso 5 y el verso 6. En nuestras Biblias, Hebreos, capítulo 11, versos 5 y 6, y el texto también en las pantallas. Cuando esté en el pasaje, dígame. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, diga sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. La fe que a Dios le agrada. Vamos a dar gracias una vez más en este tiempo por la palabra de Dios. Padre Celestial, esta mañana te agradecemos una vez más este tiempo de bendición al venir delante de ti, este tiempo cuando consideramos de tu palabra para oír tu voz. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que en este tiempo ministres tú a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra nos sea revelación, obre en este tiempo para nuestra edificación, salvación, sanidad. Lo rogamos y creyendo te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. La fe que a Dios le agrada. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos lo podemos llamar el capítulo sobre la fe y de los muchos hombres y mujeres que la tuvieron. Si yo tuviera que ponerle un título a este capítulo 11, no solamente le pondría la fe, ¿verdad? No sé cómo está el título en su Biblia, a lo mejor solamente le pusieron la fe, ¿verdad? Pero yo le pusiera a este capítulo sobre la fe y de los hombres que la tuvieron. Este capítulo empieza diciendo en los versículos 1 y 2: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, diga, los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los antiguos son los antiguos, ¿verdad? No sé cómo nos llamarán a nosotros mañana, ¿verdad? Hoy se habla del modernismo, del posmodernismo, pero se declara en este pasaje de Hebreo que los antiguos, refiriéndose a los antiguos, los antiguos por la fe alcanzaron un buen testimonio. Luego de hacer esta declaración, el autor inspirado de la carta a los Hebreos, luego de decir, por la fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio, después de esta declaración, el autor de la carta a los Hebreos empieza a considerar a hombres y mujeres de la antigüedad que por la fe alcanzaron un buen testimonio. Ahora bien, entre los antiguos que alcanzaron buen testimonio por la fe, se menciona a Enoc, quien fue séptimo desde Adán. Así dice la carta de Judas de Enoc, séptimo de Adán. Usted ve la genealogía, la descendencia de Adán, ¿verdad? El primer hombre que hubo sobre la faz de la tierra, el más antiguo. Séptimo desde Adán está Enoc. Entre los antiguos, digan los antiguos, que alcanzaron buen testimonio por la fe, se menciona a Enoc. El verso 5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, séptimo desde Adán, este hombre no vio la muerte. Enoc no murió, sino que fue traspuesto. Literalmente, el texto original griego dice que fue trasladado. Lo buscaron y no lo hallaron porque Dios se lo llevó. Y antes de que fuese traspuesto, antes de que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, por la fe, alcanzó el buen testimonio de haber agradado a Dios. En las lápidas de los cementerios se leen muchas cosas. ¿Las ha visto? En las lápidas de los cementerios se leen muchas cosas de los difuntos. Aquí yacen los restos de fulano de tal. ¿Qué lápida sería esa sobre la tumba de un difunto que diga, aquí yacen los restos de fulano de tal que agradó a Dios? ¿No le gustaría una leyenda así sobre la lápida de Muchos procuran agradar al hombre. Muchos cónyuges procuran agradar a su esposa o agradar a su esposo. Las hermanas y los hermanos digan amén. Dije que muchos cónyuges, muchas esposas
procuran agradar a sus esposos, así debe ser. Y muchos esposos procuran agradar a sus esposas, también debe ser así. ¿Puede decir amén? Muchos empleados procuran agradar a su jefe, mas el que tenga oídos para oír, oiga. Sobre todo se debe procurar agradar a Dios, porque nadie nos puede bendecir como Dios puede hacerlo. Gloria a Dios. Nadie nos puede bendecir como solo Dios lo puede hacer. Por esto, sobre todo, se debe procurar agradar a Dios. Por la fe, Enoc alcanzó el buen testimonio de haber agradado a Dios y no murió. Fue trasladado al cielo, llevado por Dios. Versículo 6, el último verso que consideramos en esta mañana y nos vamos. Verso 6. Luego de decir de que Enoc, antes de que fuera traspuesto, trasladado al cielo, llevado por Dios para no ver muerte, y que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, continúa diciendo el verso 6. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. La primera parte de este verso nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios se requiere fe. Para agradar a Dios hay que partir de tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios, diga a Dios. A Dios le desagradan los incrédulos. A Dios le desagradan los incrédulos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 14, verso 36 y verso 37, leemos. Números 14, verso 36 y 37. Dice el pasaje. Y los varones, digan los varones, que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones, diga aquellos varones, que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Estos versos de Números 14, 36, 37 hace referencia a 10 de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida. Usted sabe la historia, ¿verdad? La tierra de la promesa, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios había dicho a su pueblo, yo se las voy a entregar. Gloria a Dios. Y entonces cuando ya están cerca de entrar a la tierra prometida, ofrecida por Dios, Moisés decide escoger un hombre por cada tribu de las 12 de Israel, y entonces envía 12 espías, dice, vayan y reconozcan la tierra a la que vamos a pasar.
Moisés envió 12 espías, 12, a reconocer la tierra. Cuando los espías volvieron, después de 40 días, se tomaron 40 días en reconocer la tierra. Después de reconocer la tierra, 40 días les tomó hacerlo. Cuando los espías volvieron, 10, diga 10, 10 de los 12, llenos de incredulidad, desanimaron al pueblo, informando que la tierra era buena, pero que quienes la habitaban eran muy fuertes. Dijeron que había gigantes, que las ciudades por conquistar eran fortificadas y con murallas muy altas. Estos 10 espías de los 12, en su incredulidad, dijeron al pueblo: no podremos subir contra ellos. Tremendo, ¿no? Cuando Dios dice, yo te entrego, cuando Dios dice que sí se puede, es un error decir no podremos. Incrédulos dijeron al pueblo: estos 10 no podremos subir contra ellos. Escuchando al pueblo el informe de estos 10 espías, se desanimaron y toda la congregación murmuró contra Moisés y se rebelaron queriendo volver allí. Ahora bien, ¿qué pasó con estos 10 espías incrédulos que desanimaron al pueblo de Dios? ¿Qué les pasó? Es lo que hemos leído, ¿verdad? Estos 10 espías incrédulos desagradaron a Dios. A Dios le desagradan los incrédulos. Y dice el texto sagrado que murieron de plaga delante de Jehová. A Dios los incrédulos le caen mal. A Dios los incrédulos le desagradan. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el verso 45, leemos Lucas capítulo 1, el verso 45. Dice la palabra de Dios, este texto: y bienaventurada, diga bienaventurada, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo dicho de parte del Señor. ¿Quién dijo estas palabras? Este verso contiene las palabras dichas por Elizabeth a la Virgen María. Es interesante notar en el contexto de este pasaje que cuando Elizabeth dijo estas palabras, estaba llena del Espíritu Santo. Dice el contexto: llena del Espíritu Santo, Elizabeth exclamó y dice estas palabras: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. De estas palabras de Elizabeth y de la condición en que estaba cuando las dijo, llena del Espíritu Santo, podemos inferir que ciertamente a Dios le agradan los hombres y las mujeres como María, que creen a Dios, creen a su palabra.
María creyó, aunque no se explicaba cómo una virgen concebiría. Ella creyó las palabras del ángel. Por su fe agradó a Dios, y su parienta Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamando a gran voz, le decía: bienaventurada la que creyó. Los que creen a Dios, los que creen sus declaraciones, los que creen sus promesas, agradan a Dios y verán en sus vidas el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, es lamentable notar, usted lo puede notar como yo lo he hecho, es lamentable notar al leer las Escrituras que muchos de los incrédulos mencionados en la Biblia son del pueblo de Dios. Nótelo. Es lamentable. Se lo puede ver en las Escrituras. Muchos de los incrédulos mencionados en la Biblia son del pueblo de Dios. Los 10 espías incrédulos, ¿de qué pueblo eran? Eran del pueblo de Dios. Representaba cada uno una tribu. El incrédulo Tomás, uno de los 12, ¿de qué pueblo era? De Dios. Y en el Salmo 78, verso 21 y verso 22, leemos la misma verdad. Salmo 78, la misma lamentable verdad. Salmo 78, verso 21 y el verso 22, dice: por tanto oyó Jehová. ¿Y qué dice? Y se indignó, se encendió el fuego. ¿Contra quién? Contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Como podemos ver, muchos de los incrédulos mencionados en la Biblia son del pueblo de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Hoy hay mucha incredulidad dentro de las iglesias. Hoy hay muchos incrédulos dentro de las congregaciones. Por esto la palabra de Dios enfatiza en esta carta a los hebreos, declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Dentro del pueblo de Dios hoy, dentro de las congregaciones hoy, hay los que le agradan y los que le desagradan. Los que tienen fe y los que no tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo el versículo 6 de la carta a los Hebreos, capítulo 11. ¿Está siguiendo? Continúa diciendo el versículo 6, el último versículo que consideramos en esta mañana, y nos vamos. Verso 6. Continúa diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más dice? Porque es necesario, diga, es necesario, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. La fe que agrada a Dios cree
que Él existe. Gloria a Dios. El texto dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe que agrada a Dios es la fe que cree que Dios existe. Ciertamente hay un Dios verdadero y ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios existe. Dios es real. Hay Dios. Gloria a Dios. El que no cree en la existencia de Dios, y probablemente usted como yo se han topado ahí con unos raros, ¿verdad? Que se llaman ateos, que no creen en la existencia de Dios. El que no cree en la existencia de Dios, no lo digo yo, ¿verdad? El que no cree en la existencia de Dios es un necio. Pues el salmista inspirado declara en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que no cree en la existencia de Dios es un necio. El que no cree en la existencia de Dios, no lo digo yo, está en la Escritura. El que no cree en la existencia de Dios está ciego y sordo. Porque dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación por doquier nos está hablando y nos está mostrando que Dios existe. Gloria a Dios. El que no cree en la existencia de Dios está ciego y está sordo. Y no lo digo yo, lo inferimos de las Escrituras. El que no cree en la existencia de Dios es peor que un demonio, porque los demonios creen y tiemblan. Amados, la fe que agrada a Dios cree que Él existe. Gloria a Dios. La fe que agrada a Dios cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Gracias por lo menos por ese amigo. Dije que la fe que agrada a Dios cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. ¿De quién es galardonador Dios? Galardonar es sinónimo de premiar, recompensar. La fe que agrada a Dios cree que Dios premia, que Dios recompensa a los que le buscan. Y algunos entonces me dirán, entonces pastor, es una búsqueda por interés. No. El que Dios premie, el que Dios recompense, el que Dios sea galardonador de los que lo buscan, lo podemos ver una y otra vez en las Escrituras. Gloria a Dios. ¿De quién Dios es galardonador? De los que le buscan. ¿Cuántos queremos ser galardonados, recompensados, premiados por Dios? No sé, pues de pequeñito a veces decían, te voy a dar un premio. Dame un premio. Imagínense una recompensa, un galardón
Dios es galardonador. El premio viene de Dios, la recompensa. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿queremos estar entre los galardonados por Dios? ¿Entre los recompensados por Dios? Yo levanto las dos manos. ¿Queremos o no queremos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Cristianos frente a tiempos peligrosos. Muchos de ustedes no vienen el miércoles. Se está perdiendo la serie. Venga el miércoles, damos las notas del estudio. Aquí yo no le puedo dar las notas, estas son mis notas. Pero el miércoles damos las notas del estudio, ¿no? Y unos estudios anteriores, hace poco, los miércoles, vimos que la maldad de este mundo se está incrementando más y más. Cada vez más se incrementa la corrupción, la maldad sobre la faz de la tierra. Y entonces enfatizábamos, si la maldad en este mundo se incrementa más y más, entonces hay que buscar más de Dios. ¡Pum! Dios es galardonador de lo que le gusta. Queremos ser galardonados, ¿no? Como iglesia queremos ser galardonados. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. No lo soy. Dije que queremos ser galardonados. ¿Qué hay que hacer? Por eso, a partir de este miércoles, a partir de este miércoles aquí, vamos a buscar a Dios, porque queremos ser galardonados. ¿Qué pasa? ¿Se le acabó el domingo? Cada miércoles aquí, a partir de este miércoles, yo digo que quería saber cuál miércoles. A partir de este miércoles, de las 6 hasta las 8 de la mañana, aquí estaremos. Si no puede llegar a las 6, llega a las 7. Si no puede llegar a las 7, ya a las 8 no llega, porque a las 8 ya nos vamos. Pero de 6 a 8. Vamos a buscar a Dios, escuchen. De 6 a 7, aquí va a ser una búsqueda personal. 6, es una búsqueda personal. Usted no espera que alguien va a dirigir aquí. Aquí venimos, la primera hora es una búsqueda personal. Usted se arrodilla, si quiere va a una esquina. Aquí tenemos un salón amplio. Es una búsqueda personal de 6 a 7. De 7 a 8, ahí sí el pastor va a dirigir ese tiempo. De 7 a 8. Y a las 8 nosotros. Este año 12, en el que hemos empezado a caminar como iglesia, lo he dicho y lo creo. Este año 12, Dios va a completar las cosas que faltan. Significado de 12 en la Biblia tiene un aspecto en este significado, completar lo que falta. Aquí les espero este miércoles de 6 a 8 de la mañana. Escuché pero un tremendo amén. Aquí, cuando teníamos por cierto, este culto lo teníamos antes de la pandemia. Y aquí venían ya hermanas que ya se iban a su trabajo, venían ya con sus uniformes, a las 8 en punto, porque terminamos 8 en punto. A las 8 ya se iban para sus oficinas, una manera de sugerencia, lo digo, así usted lo puede hacer. Pero aquí vamos a estar de 6 a 8. Dios es galardonador de los que le buscan. Esto lo podemos ver una y otra vez en las Escrituras. En Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 5. Cuando esté en el pasaje, por favor, dígame amén. Segunda de Crónicas 26, el verso 5.
Gloria a Dios. Dice este verso. Y persistió. Gloria a Dios. Diga, y persistió. Persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Gloria a Dios. Este verso, como me gustaría, saludo a los que pueden ver esta conferencia por las redes sociales, pero como me gustaría que mi presidente Daniel Noboa pudiera leer este versículo. Le sería de mucha ayuda. La necesita. Tiene un gobierno no fácil. Este verso habla del rey Uzías. Dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Gloria a Dios. Un rey que persiste y persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Sabe cómo me gustaría escribir un verso parecido a esto? Igualito, pero con unos pequeños cambios de este versículo 5. Quisiera yo poner su nombre en este verso. Empezar poniendo su nombre: José, David, Marta, Fernando. Quisiera poner el nombre de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y luego que ponga usted su nombre al iniciar en este versículo, que este versículo diga de Marta, de Yamina, de Luis María. Persistió en buscar a Dios en los días del pastor José, entendido de la Escritura, y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¡Gloria a Dios! Yo no vine a decir esto. Si usted revisa mi nota, no está. Pero aquí yo digo lo que el Señor quiere que diga. Versículos 7 y 8, acerca de este rey Uzías, dice, note, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dios lo ayudó. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? ¿No quieren ayuda de Dios? Claro que queremos. No hay ayudador, no hay ayuda como la ayuda de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Dios le dio ayuda. Note el verso 8. Y vieron los amonitas presentes a Uzías. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gustan los presentes? ¿No les gustan los presentes? Algo que a mí no me gustaban los presentes. Regalos, presentes. ¿No quiere recibir presente de parte de Dios? ¿Qué hay que hacer? Los amonitas, en estos días en que este rey persistió en buscar a Dios, los amonitas le trajeron presente. Se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Gloria a Dios. Ciertamente, Dios es recompensador, galardonador de los que le buscan. Por eso, cuando nos vemos de aquí, a las 6 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Si no puede llegar a las 6, llega a las 7. Pero llegue. Mire, hermano, tras la invitación, usted no tiene idea de las bendiciones que vienen. En la Biblia abundan las promesas
de bendición para los que buscan a Dios. Si yo me pusiera a citar las declaraciones, las promesas de bendición para los que buscan a Dios, aquí me quedo tal. En la Biblia abundan las promesas de bendición para los que buscan a Dios, pero entre ellas citemos por lo menos una, la promesa del Salmo 34, que dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Gloria a Dios! Los que buscan a Jehová, los que buscan a Jehová, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué le falta? ¿Qué bien le falta? ¿Qué le está faltando? ¿Qué bien le hace falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Le está faltando salud? La salud es muy bien. Es bueno estar saludable. ¿Qué le hace falta? ¿Le está haciendo falta finanzas? ¿No tiene para las cosas necesarias? No estoy hablando de finanzas, de millones. No, hablo de tener finanzas, como dice la palabra de Dios, para las cosas que necesitamos. ¿Qué bien le hace falta? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo, por ahí nos encontramos con un lindo hermano, una hermana, ¿no? Y que le empieza a decir: es que me está faltando esto, no tengo para esto. Y entonces le empieza a mencionar algunas cosas que le está haciendo falta. ¿Qué le debe decir usted? Y tú estás buscando a Dios. ¿Estás buscando a Dios? Ven, te invito el miércoles a las 6. Empieza la casa de encuentro con Dios. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La fe que agrada a Dios cree que Dios es recompensador de los que le buscan, y ciertamente es así. Amados, Dios existe. Amén. Gloria a Dios, porque Dios existe. Amén. Dios es galardonador de los que le buscan. El que lo cree se acercará a Dios. Lo buscará, agradará a Dios por su fe. Dios lo recompensará. ¿Para qué más? Póngase de pie, iglesia. Vamos a la parte más importante. Bueno, también es importante esto. No sé cuál es. Todo es importante. Es necesario que el que se acerca a Dios, diga, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de lo que Él. Entonces, esta mañana es una mañana de bendición. Es una mañana de bendición. Yo soy el primero que está aquí. Porque yo también tengo la mía, mi petición. Así que, ¿cuál es su petición? ¿Qué necesidad está atravesando? Entonces, iglesia, le voy a invitar a pasar aquí al altar. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios venga aquí al altar con su necesidad, esa prueba que está pasando, no tiene trabajo, no sé lo que está pasando con su familia, sus hijos. Venga, acérquese a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le ama. Mire, Dios existe. Y más que eso, Dios está aquí. Aquí está Dios. Es real. Venga con su bendición. Acerquémonos, iglesia, delante de Dios. Dios está aquí. Existe Dios. Es galardonador de todos los méritos. Así que este es un tiempo para ser bendecidos.